Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y aparte de traeros un desmentido, como habéis visto, os voy a traer una nueva casa, una mansión que, como bien dicen en el artículo que os voy a enseñar a continuación, que viene de Vanitatis, pues sería una casa que nadie conoce y que sería propiedad de Gerard Piqué, o no sé si decir de su padre, puesto que parece que este chico tiene poquitas cosas que sean del todo suyas, y ahora me vais a entender cuando os dé esta información. El desmentido básicamente viene por, ya sabemos, esa separación de Shakira con su ex y esa casa de Esplugas de Llobregat, que se ha hablado mucho sobre ella y sobre todo de ese cambio de propiedad, porque muchos dicen que esa casa la compró Shakira, que yo en eso estoy de acuerdo. Yo creo que esa casa fue comprada tanto por Shakira como por Gerard Piqué, y muchos han hablado sobre ella, puesto que se dice que cuando ella ya estaba planeando su viaje a Miami, fue el padre de Gerard Piqué el que cambió esas escrituras de la casa y quitó a Shakira de esa propiedad y la puso a nombre de una empresa suya, y por lo tanto pues podría haber hecho lo que supuestamente hizo, que fue echarla. Digo supuestamente porque ese comunicado que se supone que le enviaron a Shakira dándole 30 días para que abandonara la casa, nadie lo ha visto, y ya sabéis que a mí me gusta ver las cosas para decir si son verdad o son mentiras, que no voy a decir que sea mentira, pero tampoco puedo decir que sea verdad. Y con esto no quiero decir que igual luego me dejáis comentarios que si uy, soy pro Piqué. Me parece que me conocéis de sobra y sabéis muy bien cómo opino sobre todo esto, pero también tengo que decir que si algo pues no me lo creo del todo, pues también tengo que decir que no me lo creo. Y entonces os voy a explicar en este artículo, porque lo vais a entender creo que perfectamente, porque es un artículo escrito del año 2018 en el que todavía todo esto de la separación, vamos, ni siquiera se intuía en esa época. De hecho, como veis en el artículo, dicen que acaba de renovar hasta el 2020, cuando todavía el ex de Shakira estaba en el Fútbol Club Barcelona. O sea que, como es un artículo de hace unos cuantos años, nadie se esperaba que esta ruptura iba a suceder. Hablan sobre todo esto, y por eso os puedo decir que no sé yo si creerme muy bien lo que se cuenta de que esa propiedad de Esplugas de Llobregat de Shakira y Gerard Piqué pues se cambió en el último tiempo de dueño, porque como bien sabéis pues se dice que esa casa cambió a nombre de Shakira y Piqué por esa empresa que tendría el padre de Gerard Piqué. Vamos a hablar de lo que hablan en este artículo, que no es solo eso de la empresa, porque eso es como un añadido, sino de una nueva casa que yo pienso, ¿por qué no se ha ido ahí con su novia, con Clara Chía, puesto que es una mansión impresionante? ¿Por qué ha elegido una casa en la que es donde empezó a convivir con su exmujer? Porque ya sabéis que para mí, aunque no estuvieran casados, cuando hay hijos de por medios, son un matrimonio. Yo ya sabéis que es mi opinión, que por cierto me podéis dejar las vuestras en comentarios. Ya sabéis que me encanta leeros, que intento comentaros a todos, lo que sois muchísimos y a veces me es imposible, y os lo tengo que agradecer todo el apoyo que estoy recibiendo. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Os vuelvo a decir que este artículo, como veis, es del concretamente 25 de enero del 2018 y se actualizó el 26 de enero, o sea, un día después. Imagino que pondrían pues más información al respecto. Dicen: la casa de Piqué que nadie conoce, una mansión de nada más y nada menos 4.000 metros cuadrados. Bueno, la casa es impresionante, parece ser que vive alguien en esa casa, no se sabe quién, pero es una casa más grande que la que ellos tenían en Esplugas de Llobregat. Yo no sé si quizá Shakira prefería hacer una casa a su gusto, porque ya sabemos que esa casa de Esplugas la construyeron ellos como a ellos les gustaba. Entonces pues es muy probable que no se fueron a esta en concreto
porque Shakira preferiría pues hacerla ella a su gusto. Imagino, porque esto no se ha comentado nada. Vamos a leer lo que dicen en el artículo de Vanitatis y como siempre pues reaccionamos a él. Es un lugar idílico, perfecto, una finca de más de 4.000 metros cuadrados escondida de cualquier mirada curiosa, en la montaña de Barcelona, en uno de los lugares urbanizados más remotos de la ciudad. O sea, que es muy difícil que ahí pues tuvieran paparachis delante de su casa, como ha pasado con esa casa de Esplugas. Uno se planta delante de esa finca sin poder ni entrever lo que guardan sus muros y se pregunta a todo el mundo que por qué Gerard Piqué y Shakira no viven en esta casa. Os vuelvo a decir que este artículo es del año 2018, cuando ellos todavía tenían esa relación que nadie se esperaba que iba a suceder lo que ha sucedido en estos casi ya 2 últimos años. Puesto que él, Gerard Piqué, es el propietario, en lugar de vivir en Esplugas de Llobregat a la vista de todos. Como ya sabemos que delante de esa casa de Esplugas, pues no solo todos los paparachis, la prensa, incluso fans podían estar ahí delante, y en esta casa, como estáis viendo en la imagen, es prácticamente imposible. El futbolista adquirió esta propiedad en el año 2015, cuando ya estaba con Shakira. Ojo, año en el que los cronistas pues se lanzaron a especular con una posible mudanza y hasta se dieron nombres de los posibles futuros vecinos que estarían en esa urbanización. Como hemos leído, en el año 2015 es cuando se compró esta propiedad, por lo tanto Gerard Piqué y Shakira ya estaban juntos. Sí que es verdad que ya estarían planeando o estaría ya esa construcción de la casa de Esplugas en trámites de realización. Y como se compró esta casa, pues muchos medios apuntaron a que iba a ser la casa donde se iban a ir a vivir, pero no fue así. Dicen error. Ni la dirección era correcta, ni Piqué pensó jamás en mudarse a esa mansión. Bueno, no solo Piqué, sino Shakira, está claro que quizá tampoco le gustaba. Su compra fue una más de la que se realiza su empresa, que era Project 2006, que además está presidida por el padre de Gerard Piqué, Joan Piqué, o sea, una de esas más de 40 empresas en las que él está dentro, que además está presidida por él. Y propietaria de numerosos inmuebles, tiene casas, garajes y naves industriales tanto en Barcelona como en Esplugas, en el Maresme y en la Cerdaña, o sea que por casi todo el territorio catalán. ¿Quién vive ahí? Dicen que la vivienda real de Gerard Piqué, la casa de Esplugas, que tantas veces hemos visto fotografiada, también está a nombre de esta empresa. Como bien os he dicho, este artículo es del año 2018. Entonces aquí no hay manera de cambiar, como habéis visto, si se manipula, si se cambia alguna información, sale cuando se ha realizado este cambio. Por eso os he dicho que había habido una modificación, pero que era tan solo de un día después. Por lo tanto, no se ha modificado este artículo después. Entonces, en el año 2018, la casa donde vivía Shakira y Gerard Piqué ya estaba a nombre de la empresa que preside el padre de Gerard Piqué. Como además lo está también esa mansión que está en la avenida Persson, en la que vive alguien, aunque nadie sabe quién vive. Como bien dice el artículo, ya nos gustaría a muchos, porque está claro que en esa casa no vive cualquiera, yo no podría. Tiene 4 plantas conectadas entre sí con un ascensor. La casa es una maravilla, situada en una zona privilegiada de la ciudad, en la frontera entre Collserola y el ruido urbano. Bueno, ya os digo que, lógicamente, si no conocéis la zona de Barcelona, pues Collserola es una zona urbanización, ¿vale? Muchas casas en las que, lógicamente, pues hay gente de un nivel adquisitivo alto. Está en un terreno histórico porque atesora una mina de agua, la de la Font del Lleó, mítica enclave barcelonés. Algo, como también nos dicen aquí, ¿cuál es esa mina? Donde está ubicada esta casa. La finca se llama Santa Catalina y en ella se encuentra la mina de Santa Teresa, de la que fluyen 14 plumas de agua de esa fuente que os he dicho. Esa casa que compró Gerard Piqué en el año 2015, divididos en 4 plantas, entre ellas un sótano de 106 metros, la planta principal de 249,
la primera planta de 255, la segunda con 159 y una buhardilla de 48, que incluso nos ponen hasta los planos de dónde está y todo lo que, como bien os acabo de describir, en esas plantas. Y como veis, esto está fechado de enero del 2018. Yo no entiendo por qué no se fueron a esta casa, puesto que además tendrían mucha más privacidad y, como habéis podido escuchar, está súper bien distribuida con muchísimas habitaciones, y yo creo que Shakira podía haber cogido esa casa y haberla puesto a su gusto, seguramente como hizo en la casa de Esplugas, que se hizo un lugar de trabajo. Ya sabéis que ella en esa casa tenía un estudio de grabación, seguramente aquí con tantas habitaciones también se lo podría haber hecho. No sabemos por qué no se fueron a esa casa, puesto que ahora se dice mucho sobre esa casa de Cabrils en la que Clara Chía y Gerard Piqué posiblemente se vayan allí o quizá la utilicen en los meses de verano. Y una de las cosas que más parece que les gustan es esa privacidad. No entiendo por qué con Shakira decidió irse a esa casa que ellos construyeron, que estaba a la vista de todos, bueno, y que sigue estando. Dicen que esa lujosa vivienda, como pocas en la capital, es una de las que conforman el patrimonio inmobiliario de Gerard Piqué y su familia. 2 mansiones en Esplugas, una en la que, bueno, vivían, ya sabemos, Shakira y Gerard Piqué, y la otra, que también sabemos que están una pegada a la otra, que es donde viven todavía los padres de Gerard Piqué. Luego tienen otra casa en una zona bastante alta en Pedralbes, esa casa que también conocemos de la Cerdaña, que es una zona también con un poder adquisitivo alto. Luego una nave industrial y otros garajes. Todo esto dentro de esa empresa en la que, como os he dicho, el padre de Gerard Piqué es el presidente de dicha empresa, que fue constituida en el año 2006. Lo que yo no entiendo es si esa casa de Esplugas de Llobregat fue construida para que vivieran bueno, la familia, porque ya sabemos que Milan ya había llegado a este mundo cuando se estaba construyendo esa casa. Yo no puedo llegar a entender cómo ya en ese momento esa casa se puso a nombre de esa sociedad. El presidente es el padre de Gerard Piqué. Evidentemente Shakira no estaba dentro de esa sociedad. Todo eso que se ha dicho de que el padre de Gerard Piqué echó en su momento a Shakira podría ser cierto, puesto que ya hemos visto, si esa casa estaba a nombre de esa sociedad y el padre era presidente y sigue siendo presidente de esa sociedad, pues podía de alguna manera hacer lo que hizo. Lo que yo no llego a entender es cómo Shakira dejó que esa casa se pusiera a nombre de esta sociedad. Bueno, yo no sé vosotros qué opináis sobre todo lo que os he contado, que ya habéis visto que os he contado muchísimas cosas, pero me lo podéis dejar todo en comentarios, a ver qué opináis sobre todo esto, por qué Shakira dejó que esa casa se pusiera a nombre de esa sociedad, por qué no la puso a nombre suyo, es algo que yo no llego a entender. Vuelvo a repetir, por qué no se fueron a esta casa que estaba mucho más privatizada y hubieran vivido alejados de todos esos paparazzis que los han perseguido siempre, y por qué, si tienen tantas casas, deciden pues Gerard Piqué y Clara Chía mudarse o irse de vacaciones a las casas donde ha estado con Shakira. Ya sabemos, esa de la Cerdaña y esa de Cabrils. Ya sabéis, todos vuestros comentarios, que me encanta leeros en la cajita de comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, le podéis dar un me gusta para que así llegue a más gente, y nos vemos en el próximo vídeo.